Tejada, soy un emprendedor con discapacidad, tengo discapacidad, una gran discapacidad. Y bueno, lo más característico de lo que he hecho en estos años pues ha sido tanto impulsar lo que es en España el movimiento, la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad, y también lo que es la Ciudad Accesible, que es un observatorio de investigación en temas de accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas. En los últimos tiempos hemos también trabajado mucho en una cosa muy actual, que es política e inclusión, un proyecto que lo que queremos hacer es accesibilizar todos los procesos públicos de gestión pública y también, por supuesto, de campañas electorales, para que no haya ningún ciudadano que pueda quedar excluido de estos procesos. Y digo esto porque estamos ahora está de moda el tema de las elecciones, tenemos varias, nos quedan otras tantas, y es imposible que, al igual que no deben dejar en los procesos electorales a ninguna persona atrás, en los procesos de creación digital tampoco. ¿Y qué es la accesibilidad digital? Yo creo que es muy importante preguntarnos ahora estas tres cuestiones. ¿Qué es la accesibilidad digital? ¿Por qué es necesaria? ¿Y a quién beneficia? Lo primero que tenemos que romper es esa vinculación que hay permanente entre accesibilidad y discapacidad. No solo la accesibilidad beneficia a las personas con discapacidad. Tenemos que tener unas miras mucho más amplias, ver que la accesibilidad, la mejora de la accesibilidad contribuye a una mejora de la calidad de uso o interacción o de vida de toda la ciudadanía. Evidentemente, a las personas con discapacidad o con alguna necesidad especial nos puede dotar de unos derechos mínimos, dignos, y unas oportunidades mínimas y dignas para poder participar de una manera normalizada en cualquier proceso de la sociedad, pero eso no significa que al resto de la población, al resto de la ciudadanía, no vaya a beneficiar. Y de hecho lo vamos a ir viendo. Como veis, en estos datos importantes, 2 de cada 3 personas con discapacidad utiliza la tecnología para su día a día y su mejora diaria, o sea, para hacer la compra, para relacionarse con sus amigos o para cualquier interrelación. Del 96,3 tiene teléfono móvil con acceso a Internet, es decir, un smartphone a través del cual pues, utiliza las redes sociales, WhatsApp o Amazon, por ejemplo. Y 1 de cada 4 tiene ordenador, para el mismo uso como para ver vídeos, películas o cualquier acceso a cualquier página web. Y un 63% de todos estos hacen uso de redes sociales. Por lo que con estos datos, ¿por qué ponerle barreras de acceso a nuestros productos digitales? O sea, yo ahora os lanzo una pregunta, no para que contestéis, sino para que un poco la penséis. Si estáis haciendo una tienda online, por ejemplo, un producto, o queréis mandar un mensaje a través de Internet, ¿por qué quedaros con un nicho de la sociedad pudiendo llegar a todos por igual? Entonces, a la cuestión... Es importante saber una cosa muy clara. Lo que está haciendo la tecnología, lo que está haciendo la industria tecnológica, que es muy importante, para las personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad especial. Lo que está haciendo es democratizar muchos de aquellos procesos que antes nos costaba mucho participar. Estamos hablando que gracias a la tecnología la discapacidad no disminuye a nivel de grado, pero sí disminuye a nivel de limitación o exclusión. ¿Quién iba a decir? Por ejemplo, la población ciega o con problemas visuales o con una discapacidad visual, la libertad que ha dado simplemente el acceso, bueno, el smartphone, con acceso a tarifa de datos de Internet, y hoy en día con un montón de aplicaciones que te pueden hacer, tanto una deambulación por un espacio como un montón de información, etcétera. No solamente en las personas ciegas, si nos vamos a personas sordas signantes, ya tenemos incluso aplicaciones que casi que en el tiempo real convierten la conversación, convierten el mundo oral en mundo signante. O sea, prácticamente casi que lo transcribe o el subtitulado, etcétera, etcétera. Eso lo que está eliminando son muchas barreras, principalmente en la comunicación, que hace que personas con discapacidad, con diferentes tipos de necesidad, puedan participar en su vida de una manera mucho más justa y mucho más equitativa. Y no solamente en el tema de lo que estamos hablando de como comunicación. También estamos hablando, hoy en día, otros avances que tienen que cada vez más ver con el tema de la tecnología, las prótesis, muchísimos vehículos, bueno, vehículos no me refiero, muchísimas soluciones, productos de apoyo
ya sean para personas con movilidad reducida, con cualquier otro tipo de discapacidades, y sobre todo cosas que llegamos a hablar de la inteligencia artificial, que cada vez está más al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas, no como una herramienta de control, porque a veces siempre nos quedamos con la parte a veces negativa de lo que es los avances tecnológicos, no vemos lo que puede hacer. Gracias a esa inteligencia artificial que llevamos mucho tiempo también con universidades, por ejemplo aquí en Valencia con la Universidad Politécnica, que están haciendo un gran trabajo al respecto, pues al servicio de la discapacidad estamos hablando de sacar patrones humanos de movimiento, tipologías de usuario, detectar en qué puntos de un espacio, a través de todas las videocámaras y demás, pueden tener una mayor hostilidad del entorno, etcétera. Y ya, a mí sí que me gustaría puntualizar que ya no solo a personas con discapacidad, sino a personas mayores o incluso a jóvenes o incluso a nosotros, que te da todas las facilidades para tener que, pues igual, invertir menos tiempo en el uso de los dispositivos. Entonces, las conclusiones a las que queremos llegar con esta mini ponencia es que la accesibilidad es igualdad de oportunidades para todos, para personas con discapacidad, personas mayores, para todos los que estáis aquí, para jóvenes, para toda la sociedad. Ahora mismo es un cumplimiento de la ley, por lo que las páginas web accesibles de entidades públicas deben ser, las páginas web deben ser accesibles y, por lo tanto, para el resto de negocios, si estás llegando a un nicho más grande, la accesibilidad, por lo tanto, es negocio, es rentabilidad económica. Entonces, creo que os voy a dar el consejo de que os podéis adelantar y que es el momento de adelantaros a la competencia y hacer vuestras páginas web, vuestras redes sociales y todas accesibles, porque si no discrimináis a esa parte de la sociedad que no puede acceder a vuestra información, podéis aumentar las ventas. Es tan importante lo que acaba de decir mi compañera, que es como si, para que nos hagamos una idea, cuando intentamos romper cualquier tipo de barrera en lo que es en el desarrollo digital, en la creación digital, a cualquier nivel, es como si hoy en día no tuviéramos en cuenta a la hora de hacer un supermercado, un centro comercial, un negocio, un restaurante. Imaginaros que si no tenemos en cuenta esa accesibilidad es como si quisiéramos hacer el negocio con 10 peldaños, con una escalera de 10 escalones, como si toda la arquitectura tradicional la llenáramos de obstáculos con un pavimento que fuera muy deslizante cuando se cae una gota de agua, etcétera. Esto es lo que está pasando actualmente en la creación digital, porque no se están teniendo en cuenta todas las implementaciones que tienen que ir metiendo. Esas implementaciones lo que hacen es que las soluciones lleguen a una mayor población y no haya sesgos, no haya discriminaciones y no haya exclusiones. Estamos hablando de que actualmente muchísimas personas, por ejemplo, con una discapacidad visual, no pueden acceder a pasarelas de pago para pagar productos que van a comprar, o para sacar billetes de empresas de transporte o cualquier otro tipo de transacción económica. Por eso decimos que lo que tenemos que tener claro es que esto sí es un derecho, que además está amparado por la ley, no solamente la española, sino la europea, pero sobre todo una oportunidad de negocio para que todas aquellas empresas profesionales del sector vean un nuevo nicho donde pueden, aparte, hacer un bien, hablaríamos ya de emprendimiento social digital, harían un bien, solucionarían problemas que existen en la sociedad actual, pero sobre todo también sería una oportunidad de crecimiento, desarrollo económico y de posicionamiento en el mercado. Eso también queremos que lo tengáis claro, sobre todo tanto las empresas como los profesionales, que son a veces pequeños detalles, pequeñas tonterías que vamos a ir viendo a partir de este punto, donde sí queremos hacer un poco un desglose de pequeñas consejos, recomendaciones rápidos, buenas prácticas. Pero para que veáis un poco, queremos que esta jornada, esta conferencia sirva más como un punto de inflexión a la hora de que podáis inspiraros a la hora de abordar la accesibilidad, para que sigáis a partir de hoy viendo el camino que se puede abrir. Ya no el camino, sino que aparte de todo el sector tecnológico influye también el humano. Y es de, si sabemos que se puede hacer accesible, ¿por qué no colaboramos a la hora de nosotros publicar un contenido, publicar un vídeo o escribir en una red social o en nuestro propio blog? Entonces, como pequeñas buenas prácticas, a la hora de subir una imagen, por ejemplo, tanto a una red social, a nuestro blog, a un CMS
o donde queramos subirlo, es importante que si la tecnología nos da la opción de describir la imagen, que la describamos. Porque si una persona, por ejemplo, que no tiene buena agudeza visual, no puede verla, pues al menos si se la describimos le damos la facilidad de entender un poco de qué se trata la imagen. El tema de vídeo, que en eso YouTube está bastante bien posicionado, es muy importante añadir subtítulos al guión o al diálogo que están manteniendo las personas. Por otro lado, la audiodescripción, a la hora de poner en contexto un poco la trama, los ambientes o los efectos que se estén llevando en el vídeo, es también bastante importante para aquel que no puede ver, o incluso a nosotros también nos ayuda a ponernos en situación. Las transcripciones, que son las versiones escritas de los vídeos, pues nos permiten también su lectura o para nosotros o incluso para los lectores de pantalla. Y por último, también se puede incluir, por ejemplo, la lengua de signos en los propios vídeos. Sí. Una cosa que a mí me gusta mucho que vean, yo por ejemplo tengo una discapacidad, bueno, mi discapacidad física orgánica, un 66%, digo que más del 65% somos patas negras, como los buenos jamones. Y una cosa importante, yo cuando hablo, por ejemplo, no hablo de mancos, hablo de zurdos. Es una cosa que tenemos que tener muy clara. ¿Por qué? Porque si me quedo con un problema físico o un problema sensorial o un problema cognitivo, claro, no nos vemos identificados. Y a veces en la sociedad somos tan crueles que cuando no nos identificamos con algo, pues automáticamente lo desechamos, no le damos la notoriedad y prioridad que debiera. Si hablamos de zurdo, el 14% de la población que no tiene discapacidad es zurda. ¿Y qué significa? Que las medidas de accesibilidad que necesito yo, como persona con una discapacidad en un miembro superior, en este caso el derecho, son las mismas medidas de accesibilidad que tiene una persona zurda. Con lo cual, con los mismos criterios, llegamos a una población mayor. ¿Por qué digo esto? Cuando ha dicho mi compañera M el tema de subtítulos, hay mucha gente, es una tontería, son los típicos vídeos que hacemos una campaña de turismo, que hacemos una campaña, pues que abrir inscripciones para un curso, que hacemos simplemente cualquier tipo de vídeo, de lo que sea, o simplemente una intervención de un político o de una empresa. Si no le ponemos subtítulos, estamos primero, evidentemente, a las personas con sordas, ya sean signantes o hipoacúsicas, pues las estamos dejando excluidas. Pero no solamente a esas personas, porque cuántas veces vemos vídeos que no podemos poner el audio. Por ejemplo, estamos en el trabajo, estamos en una biblioteca, simplemente no tengo auriculares y voy en un autobús. Estoy en el gimnasio. ¿Cuántas veces vamos a un gimnasio que está lleno de pantallas, de televisiones, con muchos canales diferentes, pero evidentemente sería una algarabía si cada uno tuviera su audio? Para todo esto sirve un subtítulo. Pero no solamente para eso, están las personas que no hablan nuestro idioma. ¿Cuántos de nosotros leemos perfectamente el inglés, pero en cambio el listening o incluso el speaking lo tenemos peor? En cambio, leído lo tenemos más. Entonces, cuando nos dicen si el subtítulo solamente es para las personas sordas, la respuesta es rotunda. No, los subtítulos son para dar una mayor calidad a un vídeo, para darle más oportunidades de uso y de recorrido a ese vídeo y para amortizar mucho más esa inversión económica que hemos hecho para desarrollar ese contenido. Por otro lado, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer algún contenido o alguna tecnología accesible? Primero, ¿qué tipos de discapacidades hay? O sea, porque muchas veces nos centramos en la visual y se nos olvida la auditiva, la física o la psíquica, por no entrar luego dentro de todas las subcategorías que hay dentro de estas ramas. Entonces, lo principal es detectarlas y luego saber pues, las características que tienen y qué necesidades especiales tiene cada tipo de esta discapacidad. Porque no es lo mismo una persona que no vea nada a una persona que puede ver contrastes de colores, diferentes tipografías, o que utilice un tipo de lector o que utilice tabulaciones en el teclado. O sea, hay muchísima diferencia. Es muy importante tener en cuenta en el tema de la atención a la diversidad, la atención a la discapacidad o simplemente la atención a la diversidad del mercado, tener en cuenta que no podemos homogeneizar soluciones o procesos. Lo mismo que, por ejemplo, en el mercado ordinario, una de las grandes claves del marketing ha sido la segmentación. Segmentar al público objetivo que me va a comprar, que me va a consumir, que va a venir a mis instalaciones, que va a demandar mis productos. Cuanto más sepa de él,
mucho mejor. Lo vemos en Facebook, que he hecho una búsqueda en el móvil de vuelo a Tenerife y ahora resulta que estoy en el ordenador de mi casa y me meto en el Facebook y me sale dónde comer en Tenerife, dónde salir de copa en Tenerife, qué comprar en Tenerife y qué hacer en Tenerife. Pues lo mismo, porque al final vamos dejando una huella y cada vez más el marketing o la publicidad es mucho más personalizada a mi criterio, porque lo mismo estamos Emma y yo planificando el mismo viaje, pero ella ha metido algunos roles de búsqueda que yo no. A ella le va a llegar un retorno y a mí otro retorno, y los dos estamos haciendo el viaje juntos, vamos a Tenerife de manera conjunta, etcétera. Pero ella lo mismo ha dicho, pues bueno, quiere ir a una tienda de moda X y yo en cambio he dicho quiero ir a un Guachinche. Entonces, claro, a mí me va a dar información más gastronómica y ella más de moda. Eso es clave. ¿Por qué quiero decir esto? Porque uno de los errores que hemos cometido siempre con los grupos, en este caso de la discapacidad, ha sido homogeneizar a 4 millones de personas en España. Aquí en esta sala yo creo que superamos la media las personas con discapacidad en estos momentos, pero si analizamos las necesidades, características o especificidades de cada uno de los que estamos aquí con discapacidad, no nos parecemos prácticamente en nada. Lo único que nos homogeneiza es que tenemos certificada una discapacidad. Uno física, otro orgánica, otros sensoriales, etcétera. ¿Qué digo con esto? Que las necesidades, imaginaros que aquí dijéramos, venga, pues vamos a hacer una mejora de accesibilidad para la gente con discapacidad. Yo lo primero que diríamos, ¿para cuál de los que estamos aquí? ¿Para cuál? ¿Para los que tienen problemas visuales? ¿Para los que tienen problemas orgánicos? ¿Para los que tienen problemas físicos? ¿Pero físicos qué? ¿Tren superior, como yo, o tren inferior, como Mireia? Entonces, esto es importante. Es importante conocer muy bien a qué público vamos a ir para darle las soluciones a cada uno, a cada grupo poblacional de esos sectores. La gente, y de eso nuestro compañero Zanoletti puede decir mucho, en España mucha gente se piensa que las personas ciegas, que todos los ciegos son ciegos. No. Lo que más hay son personas con problemas de baja visión, reducto visual, etcétera. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de implementar, no hablamos tampoco de la accesibilidad social, que es cómo a veces tratamos a las personas con un tipo de discapacidad por desconocimiento. Estamos hablando también, en este caso los sordos, los que son signantes, los que tienen implante coclear o audífono. Estamos hablando de personas que tienen movilidad reducida, pero son bípedos o van en silla. Si van en silla, ¿qué tipo de silla? Si son bípedos, ¿van con prótesis, no van con prótesis, van con bastones, van sin bastones? O sea, que no podemos buscar soluciones maestras homogéneas para todos, sino que hay que buscar el cubrir. Por eso hablamos mucho del principio de usabilidad, que las mismas soluciones aborden el mayor número de beneficiarios de esa accesibilidad. A veces habrá gente que no pueda entrar dentro de esa usabilidad, con lo cual sí tendremos que hacer, pero como cosa excepcional, unas soluciones ya para un grupo concreto, porque no hay una alternativa de que dentro de esos procesos, que no son tan usables, para que puedan participar. Efectivamente, por eso también conocemos diferentes tipos de páginas web accesibles que van en torno a grados y a tipos de discapacidades. Pero eso la experiencia de usuario poco a poco nos va enseñando. En cuanto al diseño gráfico accesible, es un tema que se está tocando bastante poco en España, un poquito más en Estados Unidos e incluso en México. Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un logotipo. La voy a cortar. En este caso, ella es una de las pioneras, sobre todo de este tipo de creación de contenido en España, ¿no? Porque el tener en cuenta lo que nos va a hablar, bueno, pues la posicionó muy rápido y ha hecho que has creado escuela y ya hay gente que está un poco siguiendo tus pasos. Gracias. No vamos a decirlo todo, pero es verdad que se utiliza diseño gráfico accesible, por ejemplo, cuando estás maquetando un PDF, en la tipografía, el interlineado, la estructura de contenido o incluso las descripciones o las partes de las etiquetas para que un lector de pantalla te lo pueda contar y transcribir. Pero a la hora de hacer un logotipo, por ejemplo, los trazos, los colores,
la gama cromática o los contrastes no se están teniendo nada en cuenta a la hora de las diferentes discapacidades visuales. Incluso se puede hacer logotipos a braille. Aquí es importante también tener en cuenta lo que, por ejemplo, antes lo hablábamos con Zanoletti, que nos ha precedido, nos ha presentado para esta conferencia, que muchas veces, por ejemplo, en el tema de esto es un caso real, verídico, una matemática ciega de Colombia viene a mi universidad para hacer un máster lógica, matemática y filosofía del pensamiento, bueno, una cosa para el doctorado muy compleja, ¿no? Y uno de los problemas que se ha encontrado es que es semipresencial, entonces la parte online tiene ciertas lagunas. Claro, no solamente en la parte de la programación, que ahí se puede solucionar, pasa que muchas veces nos vamos, los profesionales, a las zonas de confort. Nos vamos a lo que sabemos manejar de toda la vida y no queremos, bueno, implementar, porque ya hay cada vez más herramientas más accesibles. Pero también es importante, aparte de lo que es ese contenedor, que el contenido que vayamos subiendo, que los materiales que se vayamos generando, como decía M, sean accesibles. Un PDF, contraste cromático, etcétera. Y volvemos a lo mismo. ¿Para las personas con discapacidad? No, para todas las personas. ¿Las personas daltónicas tienen discapacidad? No están reconocidas como discapacidad. El daltonismo no está reconocido como una discapacidad. Es una limitación, es una complejidad, pero las personas daltónicas hay que tener en cuenta que, bueno, tenemos que intentar también tenerlas presentes en nuestro diseño de contenido. Las personas disléxicas, que cada vez van más, etcétera. Y ya no solo diseño gráfico digital, sino también en el offline, en el de papel. También es necesario implantarlo. Y ahora no vamos a daros las soluciones porque hay mucho que trabajar y hay muchos especialistas en eso, pero sí os vamos a dar unos tips básicos de qué necesitan las páginas web para ser accesibles. Entonces, una página web debe ser legible con el JavaScript y el CSS, que es la página de estilo, deshabilitado para que un lector de pantalla o incluso el propio Google te sepa leer el mapa web y la estructura y el menú de navegación sin necesidad de florituras y de diseño. O sea, puede ser una parte estética diseñada súper bonita, pero la parte que está detrás de la programación de la página web tiene que ser sencilla a la hora de ser legible por los robots de búsqueda o por la propia tecnología. El lenguaje de la página web obviamente debe ser claro y debe estar bien asignado a la hora de poner las etiquetas. Se debe hacer un buen uso de las tabulaciones para manejar, por ejemplo, la web con el teclado. Como ya he comentado, el menú de navegación y el mapa web tiene que estar bien estructurado. La estructura de la página en sí, pues el ojo va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, todas esas cosas que hay que tener en cuenta. Muy importante la descripción de las imágenes y los textos alternativos, que creo que en casi todas las redes sociales lo tenemos en nuestra mano y no lo utilizamos. El texto, los tamaños, el interlineado, la tipografía de pues, palo seco, legible, que cuanta menos rococó sea, pues más fáciles de leer, no para personas con discapacidad, sino para todos. Como he comentado, los contrastes de color, los controles de interacción, el buen etiquetado fuera de los contenidos HTML, los formularios, que si te están diciendo que esto es asunto, que sepas dónde la persona que está utilizando el lector de pantalla, por ejemplo, sepa que eso es un formulario donde tienes que escribir el asunto, donde tiene que escribir el texto o simplemente donde dar a enviar. Y sobre todo también los enlaces etiquetados y descritos, porque eso también es bastante importante, porque dentro de una página web luego hay diferentes navegaciones, diferentes páginas dentro de otras, y es bastante difícil. Y con esto quiero decir que podríamos decir que Google, por ejemplo, es una persona con una discapacidad bastante fuerte, porque él te va a analizar todo esto a la hora de posicionar tu página web. Entonces, ya no solo es importante hacer tu página web accesible para las personas, sino también incluso para los robots de búsqueda. Entonces, ahí es como jugar un doble factor en el posicionamiento. No sé si tienes algo más. No. No, me estoy agradeciendo mucho que hoy esté también, porque a priori yo iba a entrar a dar la conferencia y es genial que puedas estar aquí hoy con nosotros y que te hayas respetado. Estoy en ello, estoy en lucha interna, pero bueno.
Y luego la parte de accesibilidad en redes sociales es la más difícil de todas y la última que se está trabajando. Queda muchísimo trabajo por hacer, por investigar y sobre todo porque los grandes magnates de redes sociales se pongan a trabajar en ello, porque como bien hemos comentado antes fuera, hay software libre que te permite hacer casi todo hoy en día accesible. Lo único que necesitas es un poquito de trabajo detrás. Pero la gente va a lo fácil y a lo cómodo para ellos y luego no te hace la tecnología accesible. YouTube, a la hora de subir un vídeo, te permite subir la transcripción, te permite subir el diálogo transcrito, te permite una variedad de cosas bastante importantes. ¿Qué pasa? Que igual tardas un poquito más en hacerlo y nosotros queremos hacerlo rápido y cuanto antes se suba mejor y perder el menos tiempo posible. Bueno, pues ahí ya lo dejo en la ética de cada uno y al público que quiera llegar, pero la herramienta te lo da, porque no lo haces. O sea, pudiendo llegar a más, no limites tus mensajes. Luego Twitter te permite describir las imágenes, pero tenéis que activarlo. Entonces, muchas personas no lo saben. Tenéis que ir, que si queréis hacerlo, os guío ahora mismo, a configuración. Y allí encontraréis una parte que es accesibilidad y te permite tanto decidir la accesibilidad que queréis para vuestros teléfonos móviles y para vuestra aplicación, como la opción de poder autodescribir las imágenes que subáis. Pero luego está el factor humano. Cada vez que las subáis hay que hacerlo. Yo soy la primera que muchas veces voy con prisa y no lo hago. Y luego tengo algún coleguilla por ahí que me echa la bronca. Pero bueno, intento hacerlo en la medida de lo posible las máximas veces. Instagram, pues ha sido, creo que el último en implantarlo y es la red social menos accesible, junto a Facebook, creo, para publicar. Pero sí que es verdad que tengo compañeros con dificultades visuales de todo tipo que están empezando a utilizarla. Entonces, si te da la opción de describir la imagen, pues por favor, hacerla, porque muchas veces necesitan ayuda para comprender la imagen, porque el texto no siempre acompaña a la imagen. LinkedIn también se acaba de subir al carro en esto de la descripción de la imagen y cuando en tu propio tablón subes una imagen también te da la opción. Entonces, lo mismo, hay que hacerlo. Y por último, Facebook es el que más complicado nos lo ha puesto porque tienes que subir la foto, una vez subida te tienes que ir a editar imagen y primero te pone editar color, editar filtro, meterle un icono y ya abajo, estoy hablando de la versión de ordenador, te pone la parte de texto alternativo. Pues que sepáis que dentro de ese texto alternativo hay una parte que es la descripción de la imagen. Probablemente tardaréis 1 o 2 minutos más en publicar la imagen, pero estará muchísimo mejor publicada que si la publicas sin más, incluso si no etiquetas o si no describes. Entonces, por favor, si está en nuestras manos, pues intentar hacerlo y no pasa nada si le dedicáis 5 horas a las redes sociales que les dediquéis 5 y media, que al fin y al cabo va a ser lo mismo. Y un poquito esto pues sería nuestra ponencia y nuestra pequeña aportación para que en vuestro día a día pues apliquéis unas pequeñas buenas prácticas para que bueno, la accesibilidad poco a poco vaya calando en la sociedad. Y yo antes de terminar, lo único que recordaros, sabéis que siempre hablamos de brecha digital, pues tener muy en cuenta que la brecha digital, por motivos de discapacidad o algún tipo de necesidad especial, se puede agudizar y puede ser mucho más excluyente, con lo cual tenemos que tener un doble esfuerzo para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias.